Hola, ¿cómo están? Sean bienvenidos a una nueva edición de Face to Face en 24horas.cl. En esta oportunidad nos acompaña la ministra de Desarrollo Social, María Fernanda Villegas. Muchas gracias por estar junto a nosotros, ministra. Muchas gracias. Bueno, como ustedes saben, esta conversación la hacen ustedes a través de nuestras redes sociales, entonces les pedimos desde ya que nos dejen sus comentarios y sus consultas respecto, por ejemplo, a los beneficios sociales que ofrece el gobierno, el bono marzo, la ficha de protección social, también todas esas consultas las pueden dejar en el post que tenemos en nuestro Facebook 24horas.cl, también nos pueden hacer las preguntas a través de @24horastvn. Vamos a comenzar, ministra, con preguntas que ya nos hicieron algunos de nuestros usuarios en 24horas.cl. Y aquí hay un tema que me llamó la atención, que es una pregunta que hizo Mili Aguilera. Dice, ¿por qué los niños pensionados por discapacidad no tienen derecho a los bonos entregados por el gobierno? Se asisten, dice, desde muy pequeños a escuelas especiales y el gasto que tenemos en marzo los papás con los materiales que piden es enormes. ¿O para ustedes son ciudadanos de segunda categoría? Pregunta Mili Aguilera. No, por supuesto que no son ciudadanos de segunda categoría. Lo que sí pasa es que los bonos no se pagan discrecionalmente, no lo define ni la ministra ni la autoridad, se definen por ley. La ley establece cuáles son los requisitos, a quiénes llegan. Entonces, efectivamente, hay muchas veces que una ley puede dejar un grupo excluido. Eso no significa que no requiera apoyo. Y nosotros normalmente cuando detectamos una situación así, estamos corrigiendo, buscando en la próxima normativa, en el próximo año, que se corrija cuando una ley no resulta adecuada o se nos quedó a alguien afuera que lo recibe. Hay distintos tipos de bonos también, o aporte o subsidio, depende de la naturaleza del problema. Pero a lo mejor en el futuro podrían también recibir los niños que tienen estas pensiones de invalidez también el bono, el llamado bono marzo. Lo que pasa es que el aporte permanente de marzo es un sujeto específico, que son las familias que están en el programa, en el subsistema de igualdad de oportunidades del Ministerio de Desarrollo Social. Eso corresponde a las familias más vulnerables y pobres del país. Y por el otro lado corresponde a los trabajadores que tienen ingresos iguales o inferiores a 537.000 pesos y que tienen cargas familiares, subsidios únicos familiares o asignaciones familiares. O sea, eventualmente pudieran entrar otros, eventualmente, pero eso requiere una modificación de la ley. Y bueno, siguiendo ya un poco con el tema del bono marzo, que ha sido tan... Ex-bono marzo. Ex-bono marzo, llamado ahora aporte familiar permanente. Así es. Hay algunos de los temas que nos llegaron a nuestras redes sociales que tienen que ver con los problemas para cobrarlo muchas veces. Por ejemplo, Ángela Ibáñez nos cuenta acá que el bono de marzo 2014 no le fue entregado porque su empleador cometió un error en el trámite y luego de eso, de que lo resolvió la caja de compensación, cometió otro error. Y dice que ha pasado de trámite en trámite y que el 2013 lo recibió, pero con un desfase de 10 meses por el mismo problema y que en esta ocasión, el 2015, tiene el mismo problema. ¿Cómo se pueden solucionar esos temas como operativos que ya ocurren con el cobro de este dinero? Hay que hacer presente que la ley presume que los empleadores han enterado sus obligaciones para con los trabajadores. Y un llamado que yo hago, porque esto no es resorte de la caja del IPS resolver el problema que se produjo por parte de la caja o el empleador. El llamado es que permanentemente los trabajadores deben leer sus colillas de remuneraciones, deben estar atentos a si se les pagó o no se les pagó, y especialmente en este caso deben estar enteradas las cargas, y eso el trabajador lo puede preguntar. Entonces el llamado es adelantarse, a estar permanentemente. Yo sé que es un deber del empleador hacerlo, pero efectivamente hay muchos empleadores que muchas veces no enteran las cargas y afectan finalmente el cobro de este beneficio. Pero lo importante sí es que la ley ha previsto que una vez solucionado esto del problema no se pierde y ha dado un plazo suficiente para poder cobrarlo. Y en cuanto hay otro tema también que preguntaron mucho en Facebook, que es el tema de las cargas. Acá, por ejemplo, María Solange Pizarro Ojeda, dice que ella ha recibido siempre el bono marzo desde que se comenzó a dar y lo recibió por sus 2 hijos. Y ahora solo aparece mi hija como beneficiaria. ¿Por qué? Dice, si siempre ha recibido por los 3. También algo similar pregunta Paola Fernanda Salazar. Dice que ¿por qué si el año pasado recibí el bono marzo, en esta nómina no aparezco, si sigo ganando lo mismo y sigo teniendo a mi hija de carga? Esos son 2 casos distintos. Sí. Lo primero, señalar que en el caso del aporte permanente que se paga por primera vez este año, los otros fueron bonos y no se ha pagado todos los años. Hubo bono el 2009,
después hubo bono, se pagó el 2010, se dejó de pagar 2011 y 2012. Entonces, eso era justamente uno de los cambios importantes porque ahora esto constituye una ley permanente del sistema de protección social. ¿Qué puede haber ocurrido? Uno, que no le enteraron las cargas debidamente por parte del empleador y por eso no está registrado. Eso se puede corregir con el empleador y después se procede al pago. Segundo, ¿qué otra cosa pudiera ocurrir? Que ya no es carga porque está en una edad superior, dejó de estudiar y ya no corresponde. Tercera alternativa, que se produjo alguna situación que no está evidenciada para el cuyo caso en la misma página aportefamilia.cl puede hacer este reclamo. El sistema está pensado para que eventualidades de esta naturaleza justificadas se puedan revisar en los sistemas y podamos atender adecuadamente dichos reclamos y va a resolverlo además enviándole un mail y diciéndole qué es lo que ocurre en su situación particular. Y hablando también un poco de lo que significa el cobro de este dinero para muchas familias. Este año ustedes aumentaron la cantidad de beneficiarios. ¿Cómo funcionó eso? ¿La gente tuvo una buena respuesta o nunca es suficiente? Bueno, la verdad es que hemos incrementado a 3.400.000 y un poquito más de personas. Esto es 1.700.000 familias. Este es el número de personas que hoy día en Chile reúne este requisito y además por ley se actualiza según IPC para no poder perder poder adquisitivo y esto significa que pueden ir ingresando eventualmente más o reducirse la cantidad de personas año con año, ¿no? Aquí, ¿qué es lo importante? Que se reúnan dos requisitos. Uno, el nivel de ingreso que esté por igual o inferior a 537.000 pesos y que tengamos alguna de las situaciones como asignaciones familiares, subsidios únicos familiares o asignaciones maternales. Y señalar muy importante que también no es parte de la pregunta, me parece pertinente comentarlo, que si en una casa, en un hogar, el padre tiene las cargas y gana, por ejemplo, 500.000 pesos, y la señora también trabaja y gana 300.000 pesos, eso no se suma. Igual esa familia podría recibir el beneficio. Ministra, y esa idea también de que, o sea, lo que le preguntaba, que a lo mejor nunca es suficiente, porque aquí hay un comentario que me llamó la atención, que lo dice Francisco Campos, dice, ¿por qué uno tiene que estar, dice ministra, por qué uno tiene que estar prácticamente viviendo bajo un puente para optar a la ayuda del Estado? Y dice, y no diga que no es así, ya que si uno tiene cuarto medio o una tele en la casa, el puntaje de la ficha de protección social, por ejemplo, sube tanto que no sirve para nada. Explíquenos eso, por favor. ¿Existe esa idea, quizás en muchas personas de nuestro país, de que no es para todos estos beneficios sociales? ¿Cómo usted a lo mejor puede entregar un mensaje o existe, eso es real, que no alcanza para todos? Bueno, el principio efectivamente de la economía es que las necesidades son absolutamente ilimitadas y los recursos son limitados. El Estado tiene que garantizar a aquellos más vulnerables, los que más lo necesitan, y en la medida que el Estado va teniendo más recursos para poder entregar a la población, esos recursos van siendo entregados. Recordemos, por ejemplo, qué pasó con la pensión básica solidaria. Se partió con un número bastante pequeño en el 2009, cuando se partió al 30%. Hoy día ya estamos llegando al 60%. Es decir, hemos ido incrementando los aportes que se hacen a la ciudadanía. Sin embargo, lo que pregunta ahí la persona se refiere a la ficha de protección social. Y la ficha de protección social lo que mide es la capacidad generadora de ingreso. ¿Cómo se mide la capacidad generadora de ingreso? Una persona que está sana, que está en edad de trabajar y que tiene cierto nivel de estudio, el Estado presume que debería tener ciertos ingresos. En efecto, esto muchas veces no ocurre porque la persona está en una situación especial, particular, no encuentra trabajo, etcétera, y efectivamente no ese acto de decir debería estar trabajando y ganando tal, no se produce. Y por eso estamos haciendo efectivamente correcciones a la ficha de protección social para cambiarla por un sistema mucho más transparente y justo, basado no en la expectativa de lo que ganan las personas, sino efectivamente en sus ingresos reales.
Pero eso quizás con la realidad de nuestro país, que vive una desigualdad que ha sido ya estudiada a nivel internacional, ¿no sería un poco a lo mejor nivelar para abajo, cambiar así la ficha de protección social? ¿No habría que hacer reformas más profundas para que la gente...? Son una suma de cosas que hay que ir haciendo. En políticas sociales uno siempre tiene que hacer, me van a permitir lo coloquial, pero tienen que caminar y mascar chicle a la vez. Es decir, tenemos que tener medidas parciales, específicas, como el aporte permanente de marzo, que llega en el mes que hay más gastos en la familia que pueden llegar hasta el 40%. Pero también tenemos que tener otros programas que amplíen la empleabilidad, que mejoren las condiciones y oportunidades para las personas. Y después medidas más estructurales para afectar la desigualdad. Y ahí la medida más importante, la más significativa que los países desarrollados han tenido son precisamente la incorporación de las mujeres al mercado de trabajo. 2, las políticas de atención y cuidado de los niños que vayan cerrando brechas desde la infancia. Y 3, la educación. Educación de calidad con oportunidades para todos. Ministra, y hablando un poco del bono trabajo mujer, Silvana Lorena Tello pregunta, dice que postuló al bono mujer trabajadora y le dicen que no tiene derecho porque tiene mucho puntaje, dice, en la ficha de protección social. Dice que preguntó, pero la respuesta fue que por vivir con mi madre que es jubilada teníamos más puntaje y por tener liceo técnico. Dice que ella encuentra que es injusto que una persona soltera no tenga derecho a nada. ¿Qué le puede decir a ella que es trabajadora, que es mujer y que forma parte de este impulso que se le tiene que dar a las mujeres trabajadoras para un poco mejorar esa brecha de desigualdad que existe en el país? Bueno, lo que yo señalaba, estamos haciendo un tránsito de la ficha de protección social a un sistema más justo, más transparente, que permita recoger situaciones como la que nos plantea, pero esto se lleva tiempo. Esto no es... es muy fácil ser populista y decir mañana vamos a resolverlo todo. Esto requiere un cambio gradual. Nosotros cuando llegamos encontramos que había mucha gente que ni siquiera tenía ningún puntaje, no podía postular. Hoy día al menos todos tienen puntaje, están más ordenados los sistemas, pero efectivamente tenemos que corregir el hecho de que la educación sea un factor distorsionador de la capacidad de ingreso. Si hay alguien que está cesante, que está en una condición precaria, debería ser esa la situación, el que no tiene ingresos en ese momento, el que permitiera acceder a ciertos beneficios, y vamos a ir en ese sentido de cambio. Pero sí hay otros beneficios que no están asociados necesariamente a la ficha de protección social. De hecho, el aporte permanente de marzo no requiere actualización de ficha. Sí tener este ingreso del que hemos hablado, pero 537.000 pesos en Chile no es un ingreso solo para los más pobres. La mayor parte de la gente, el 70% de la gente está en esos niveles de ingresos y hacia abajo. Entonces, este es un beneficio concreto que le llega a sectores medios. Ministra, y le pregunto a usted, bueno, es mujer, ¿por qué se tiene que llegar a estas medidas como hacer un bono específicamente al bono de trabajo de la mujer para incentivar que se reactive, o sea, que la mujer participe más del mercado laboral? ¿Por qué tenemos que llegar a eso? Bueno, por 2 razones. Primero, porque nosotros tenemos, efectivamente, el incentivo siempre es un mecanismo que funciona en las políticas públicas, pero nosotros tenemos rasgos culturales que hacen que las mujeres tengan como priorización la maternidad y el cuidado. Y además, gran parte del cuidado de los otros, la economía del cuidado, está dependiendo de las mujeres. Las mujeres son las que cuidan a los adultos mayores, las mujeres son las que cuidan a los enfermos, las mujeres son las que cuidan a los niños. Y esa es una razón poderosa. Segundo, que teníamos una oferta de sala cuna y jardines infantiles muy reducida que vamos a ampliar ahora, ya estamos ampliándola, vinieron las primeras 500 salas cunas adicionales en todo el país, vamos a llegar a 4.500, pero tenemos que hacer una transformación cultural. Las mujeres creen que los niños se van a enfermar, que están mal cuidados. Hay una serie de creencias que la verdad no se compatibilizan con la realidad. Que haya casos, por supuesto, que muchas veces ocurren cosas no deseables, pero eso también ocurre en la casa, solo que no las sabemos, ¿no? Entonces, hay un factor cultural que hace que las mujeres definan no trabajar. Y lo otro, que las mujeres trabajan en el área de economía más deprivada, más deprimidas de la economía. Entonces, a veces hacen un cálculo también. Voy a salir a trabajar, pero voy a ganar el salario mínimo, voy a tenerle que pagar a una persona, el traslado, mejor no trabajo.
Entonces también hay que estimular al sector privado a cerrar la brecha de género y a este 30% diferenciado que ganan hombres y mujeres es un mal incentivo a que las mujeres salgan a trabajar. Ministra, y volviendo un poco al tema del bono marzo y la ficha de protección social, aquí nos pregunta Patricia Silva si influye el puntaje que uno tiene en la ficha de protección social, porque lo demás dice que ya cumple con todos los requisitos para recibir el bono. Bueno, influye en algunas áreas, en algún tipo de beneficiario. Por ejemplo, si los chiles solidarios corresponden a las personas más pobres que están además dentro de la ficha de protección social. Y hay algún tipo de asignaciones que están asociadas también a la ficha, pero no todas. No todos. Entonces, y muy importante, hay gente que puede no registrarse ahora y no encontrarse. Pero esto se va a pagar en 2 periodos. Empezamos con el primero, el 2 de marzo, que llega hasta el 16. Si hay alguien que no se encuentra hoy día registrado en las nóminas, puede volver a registrar a partir del día 16 de marzo, donde se van a cargar la segunda nómina. De manera tal que después de eso, no habiendo salido ni en la primera ni en la segunda nómina y cree tener el derecho, como en el caso que nos consultan, ingresa sus datos y presenta su reclamo. El reclamo debe ser atendido por el IPS y le responderán a través de un correo electrónico. Entonces, a partir del 16 de marzo se puede volver a revisar si es que corresponde o no cobrar el bono, el aporte familiar permanente. Exacto, es muy importante que la gente sepa que esto no se postula, además, el Estado tiene la información administrativa para saber quiénes son los beneficiarios, que la vía de acceso central es aportefamiliar.cl. Allí digitan su RUT y es a través de ese mecanismo que pueden también hacer el reclamo si es que no aparecieran y creen que cumplen los requisitos, pero siempre después del 16 porque viene una segunda carga de beneficiarios. Ministra, y pasando a otro tema, aquí Valentina Romero pregunta, dice, ¿cuál será el aporte de este gobierno en relación a gobiernos anteriores en materia de diversidad e inclusión en el trabajo? ¿Cuál es nuestra situación actual en ese ámbito y en relación a las tendencias mundiales? Hablando un poco de lo que comentábamos antes, del tema de las mujeres también, me imagino también de discapacitados, ¿cuál es el...? Porque eso también disminuiría la brecha, también es desarrollo social. Bueno, hay varias cosas que estamos haciendo en inclusión. Una es ampliar el campo de las oportunidades y esto se está haciendo un ambicioso plan de capacitación destinados a 2 grupos. A mujeres, serán 300.000 mujeres las capacitadas en áreas que efectivamente sean necesarias para la economía y el desarrollo económico, y por el otro, para que no queden pura capacitación y después no. Y hay una cantidad importante, que son 20.000 becas que están destinadas a personas en situación de discapacidad. Nunca antes se había hecho un esfuerzo tan sistemático e importante para entregar herramientas a justamente una población que es el 13% de los chilenos, que es las personas en situación de discapacidad, que permitan avanzar y cerrar esa brecha. Fíjense que dentro de las personas en situación de discapacidad, buena parte de ellas no es escolarizada, muchos todavía no saben leer, sus posibilidades de acceso al mercado de trabajo son francamente limitadas, e incluso en el caso de muchos que llegan a estándares de niveles educacionales, técnicos o profesionales, les cuesta mucho encontrar trabajo porque las empresas, el sector privado no está preparado todavía para ese cambio cultural y no adecúan sus espacios de trabajo. Entonces, el 80% en Chile del empleo lo genera el sector privado. Entonces, el Estado puede estimular, puede entregar normas, tenemos una ley que hay que hacerla cumplir, pero el sector privado también tiene que hacer su aporte y hay empresas que lo están haciendo, pero es muy lento y tenemos que acelerar el paso. Y en el caso también de otro tipo de inclusión, por ejemplo, los extranjeros en Chile. Porque hoy en día han llegado muchos extranjeros a vivir en nuestro país de todos lados y muchos de ellos viven en situaciones que son bastante precarias o que también hacen trabajos que son mal remunerados. ¿Cómo se pueden Fíjate que ahí hay mucho de... Es cierto que existen situaciones y que normalmente son las que muestran a través de los medios de comunicación, pero la verdad es que la última CACEN que acabo hace una semana de entregar nos muestra una radiografía bastante distinta. Primero, la realidad de los migrantes en Chile, una mayoritaria parte está formalizada. Segundo,
buena parte vienen de lugares muy heterogéneos, ¿no? Tenemos hasta un 10% que son asiáticos. Tercero, en promedio tienen más niveles de ingresos que los nacionales. Y cuarto, tienen más niveles de escolaridad que los que no son inmigrantes. Un tercio de ellos tiene estudios superiores. Entonces, ¿por qué vienen a Chile? ¿Por qué vienen a Chile? Porque este país, nosotros somos muy autoflagelantes, pero cuando se mira este país desde afuera, uno se da cuenta que este país es bastante más ordenado, que tiene una calidad de vida bastante mayor que en otras partes. Entonces, efectivamente hay un segmento y un grupo de inmigrantes que tiene problemas, que viene buscando empleo, que trabaja en lugares precarios y que la inclusión le cuesta mucho. Pero la mayoría, si uno mira la mayoría, ¿cuál es el mayor problema que presentan los inmigrantes? El problema de habitabilidad, la falta de acceso a vivienda propia o la situación de hacinamiento en que viven. Y esto se debe a que para adquirir una casa ya es difícil para una persona no inmigrante, pero hay una restricción legal, que tienes que tener 5 años de haberte establecido para siquiera optar. Y la otra restricción, que yo creo ya ahora Extranjería ha hecho un cambio importante, se le daban solo 3 meses a un inmigrante para buscar trabajo. Hoy día eso se ha eliminado y se ha entregado 1 año de duración, y eso va a permitir también, y los empleadores no contrataban, que era una barrera importante, porque el empleador estaba obligado a que si lo despedía le tenía que pagar el pasaje de devolución. Entonces, ¿qué empleador iba a contratar a alguien con esa limitación? Eso está cambiando y nosotros entendemos que la migración es parte de los procesos que viven todos los países y que esto va a tender a incrementarse en el mundo, no solo en el país, y sobre todo si a este país le está yendo bien. Ministra, ¿y qué otro dato interesante arrojó la encuesta CACEN que entregó? Bueno, yo les hablé de la inmigrante. Lo interesante, otro tema de la encuesta CACEN, diría yo, importante, es que nosotros empezamos a medirnos de una manera distinta. Porque nosotros hablábamos de pobreza y nos quedábamos contentos porque vamos decayendo, hemos disminuido la pobreza. Y eso es verdad. Desde 1990 la pobreza viene disminuyendo. Mídase como se mide, mediciones nacionales e internacionales. Eso es real. Pero el problema que tenemos es que la medición que hacíamos era como un poquito autoengañándonos. ¿Por qué? Porque si alguien ganaba 65.000 pesos, era pobre. Perdón, si alguien ganaba 59.000 pesos, tenía ingresos por 59.000 pesos, era pobre. Pero si alguien tenía 70.000, dejaba de ser pobre. Y todos sabemos que con 70.000 pesos la verdad es que se sigue siendo pobre. Entonces transparentamos esa realidad y actualizamos la línea de pobreza, y ahora entendemos que alguien es pobre en este país cuando gana un salario, una remuneración igual o inferior a 161.000 pesos. Entonces lo primero es, yo creo, para hacer políticas serias, políticas sociales serias, era tener información responsable del Chile de hoy. Nosotros nos medíamos con un patrón de consumo del año 1987. Ejemplo para los que nos están viendo. En 1987 el celular era prácticamente un lujo asiático. Y eran grandes, unos ladrillos, etc. Con maletita. Con maletita, exactamente. Y además, factores importantes, como por ejemplo los pañales desechables, no eran de uso habitual. No, en Chile prácticamente nadie usaba. Eso hoy día pasan a ser situaciones normales. La telefonía es un requerimiento, una necesidad indispensable para trabajar, etcétera. Entonces hoy día hemos incorporado eso a los patrones de consumo, y eso y lo otro, entender que la pobreza no solo se tiene que medir por lo que tenemos en el bolsillo. A veces tenemos un poquito más en el bolsillo, pero tenemos carencia de acceso a la salud, o trabajadores que no tienen seguridad social. O también tenemos en el bolsillo tarjetas de crédito que no estamos son... endeudados. Exacto. Ese es el reflejo de Chile. La CACEN hoy día tiene un reflejo mucho más claro del Chile de hoy, que nos ha ido bien, pero que tenemos que mirarlo más amplio, y que la desigualdad no se ha reducido nada. Nada. Es decir, hay una concentración muy alta de la riqueza, que se expresa en un 10% de la población que concentra gran parte de la riqueza.
Y por eso que tenemos que seguir trabajando con estos aportes todavía, mejorando en muchas áreas. Aquí una pregunta de Twitter que hace @pichita. Dice, ¿debería haber una ayuda a las familias por cada hijo, máximo de hijos ayudados, por ejemplo, 3 durante todo el año? Que seguramente se refiere a una ayuda que se extendiera no solamente al tercer mes del año, sino que quizás fuera parcelada, que hubiera un subsidio quizás para... Hay medidas que estimulan la natalidad de esta naturaleza, medidas sociales que en otros países han funcionado para estimular la natalidad, y ahí se paga en forma permanente a partir de un determinado número de hijos. Nosotros no hemos establecido ese estímulo todavía, pero probablemente tengamos que hacerlo porque hoy día nuestra tasa de natalidad, nuestra población está envejeciendo y estamos con un 1.7 de tasa de natalidad. Entonces, si en algún momento esta situación se mantiene en el tiempo, seguramente vamos a tener que establecer estímulos de esa naturaleza. Hoy día lo que sí tenemos es un sistema que es el Chile Crece Contigo, que atiende a todos los niños nacidos en Chile en el sistema público, y lo que busca también es garantizar o estimular mejores condiciones para los niños desde la cuna, y parten entregándoles a todos los niños que nacen un ajuar que busca el apego seguro y que este año lo vamos a mejorar. Ministra, ya para ir finalizando, ¿qué sería quizás como, no sé, en un resumen, cuál sería la próxima medida del Ministerio ya para ir reduciendo esa brecha o la brecha de desigualdad, la pobreza, etcétera? ¿Cuál es el siguiente paso? La apuesta estratégica y estructural que tenemos es la educación, ¿no? Pero en paralelo ampliar el Chile Crece Contigo, porque ahora va acá de 0 a 4 años. Nosotros queremos que vamos avanzando y que los niños tengan derechos garantizados hasta los 8 años y que sea un derecho, esté garantizado por ley, por reglamento, y la gente pueda decirle al Estado: usted no me está cumpliendo. Esa es una gran meta. Y la segunda es generar el Sistema Nacional de Cuidado. Es decir, que lo que muchas mujeres, el 95% de mujeres, cuida de otro, eso reciba apoyo o reciba estímulo, le libere tiempo, le permita hacer mejor sus cosas, vivir su vida. Tenemos miles y cientos de mujeres que viven en silencio la situación de tener que cuidar de otro sin ningún tipo de preparación, ni ayuda, ni soporte emocional, y terminan todas ellas enfermas, ingresando al sistema o por neurosis o por escoliosis, por una serie de problemas de lo que significa tener que atender a alguien física y emocionalmente. Ese es el desafío, porque eso va a permitir también mejor calidad de vida, va a permitir estimular el empleo, va a permitir una serie de cosas positivas para el país. Bueno, ministra, le agradecemos mucho que haya participado de esta conversación interactiva en 24horas.cl. Entonces los dejamos invitados a que este 16 de marzo vuelvan a revisar el aporte familiar permanente para ver si van a recibir ese dinero o no hay para... que es tan útil. O llamar al teléfono, que también tiene costo de llamada local a lo largo del país, y también puede responder sus dudas y ver si son beneficiarias o beneficiarios. También pueden revisar eso en 24horas.cl. Muchas gracias, ministra, por participar de este Face to Face, y nosotros nos encontramos en una próxima ocasión. Sigan conectados junto a nosotros a través de 24horas.cl, de nuestro Facebook 24horas.cl y de @24horastvn y todas nuestras redes sociales para que estén y revisen una vez más también esta conversación con la ministra María Fernanda Villegas. Muchas gracias, nos vemos.